¿Qué tal, familia de la fe? Un abrazo para cada uno de vosotros. Bienvenidos a este espacio devocional en los brazos del Padre. Hoy es 20 de julio, es un día festivo en Colombia. Celebramos nuestro día de independencia. Y para empezar el programa yo quiero que hagamos una oración hoy para quienes estamos en vivo. Son las 7 de la mañana, 7:05 más o menos. Y tenemos hoy en la ciudad, hoy en el país, pues manifestaciones públicas de ciudadanos que expresan con todo su derecho sus inconformidades frente a las decisiones gubernamentales. Sin embargo, pues los antecedentes de los últimos días y meses ha sido que ha habido mucho vandalismo y queremos orar para que haya paz en nuestro país, haya paz en nuestra nación. Quiero invitarte a quienes están en estos momentos en vivo, sí, a tener este espacio de oración por esta ocasión especial. Si ya estás viendo este programa en diferido en otra fecha diferente a la del 20 de julio del 2021, pues no dejes de apoyarnos en oración por Colombia. Es una nación maravillosa que obviamente ha tenido en su historia muchas dificultades, pero aquí vive una ciudadanía maravillosa que quiere surgir, que quiere salir adelante, y también está una iglesia muy fuerte, una iglesia que está dando testimonio de su desarrollo, de su influencia a través de la oración por esta nación. Entonces, apóyanos a orar por Colombia. Padre, en esta ocasión especial queremos presentarnos ante ti para pedir por Colombia, Señor. Gracias por esta fecha especial donde conmemoramos nuestra independencia, Padre, mas la historia nos ha mostrado que no ha habido mucha sabiduría en la gestión de nuestra independencia, pero pedimos, Padre, que traigas paz sobre Colombia, Señor. Oramos para que el liderazgo en el ámbito político, en el ámbito de la seguridad, el liderazgo en el ámbito de salud, en el liderazgo en todos los frentes sociales sobre Colombia, Padre, reciba tu sabiduría para gestionar correctamente su autoridad, Padre Celestial. Oramos por la ciudadanía, Señor, por cada colombiano, especialmente por aquellos que pasan por situaciones de escasez, aquellas situaciones donde hay dificultad para poder estudiar por temas económicos, Padre. Oramos para que tú abras las puertas y la ciudadanía pueda disfrutar de mayor prosperidad. Oramos, Padre, por aquellas personas que se están manifestando, que están expresando su inconformidad frente a las decisiones de gobierno, Señor, para que puedan expresarlo en entera tranquilidad, Señor. A los indígenas, a los estudiantes, a los jueces, a los médicos, a todos los sectores, Señor, sociales que expresan su inconformidad, Señor, que puedan expresarlo, Señor, de una forma sabia, de una forma correcta, Padre Celestial, pero también que sus voces no queden en el aire, sino que también los líderes, los gobernantes puedan tomar estas voces y conciliar en decisiones y acciones concretas que traigan bendición a la nación. Te lo pedimos, Padre Celestial. Oramos para que el actuar de los vándalos hoy sea aplacado en el nombre de Jesús, que nadie tenga que ser víctima del daño
que estas personas hacen y que tienen en su mente un engaño que les hace creer que cuando destruyen logran algo, Padre Celestial. Sí, logran más destrucción, por supuesto, pero pedimos, Padre, que apacigüe sus ánimos, Señor, que traigas por tu Espíritu convicción en su actuar, Padre Celestial. Gracias por esta preciosa nación y por aquellos que oran por Colombia. Bendícele, Señor. Oramos, Padre, para que esta nación sea bendecida por ti e inspire a otras naciones para buscar tu rostro, para amarte, Padre Celestial, para querer caminar en tus lineamientos, Señor. Te lo pedimos. Gracias por este nuevo episodio en los brazos del Padre, por los tiempos que hemos tenido de edificación de tu palabra, por cada enseñanza, Señor, por tu sabiduría, por lo que viene dándose a nuestras vidas a través de cada uno de los pasajes bíblicos estudiados en este programa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por orar por nuestra nación y seguir haciéndolo al acompañarnos en esta transmisión, aunque no sea la fecha de la transmisión en vivo. Bien, hoy estamos transmitiendo el 8º episodio de una serie que hemos titulado La Biblia habla a los jóvenes. Y hemos visto el interés de Dios porque los jóvenes puedan tomar decisiones correctas, porque los jóvenes puedan vivir una vida correcta. Y hemos hablado de la autoridad bíblica para hablar a los jóvenes, de la necesidad que los jóvenes tienen de una palabra sabia que los direccione. La Biblia habla a los jóvenes sobre los apetitos sexuales. La Biblia habla a los jóvenes sobre la integridad en sus vidas. La Biblia habla a los jóvenes sobre las emociones. La Biblia habla a los jóvenes sobre las decisiones que han de tomar, y esos son todos los temas que ya hemos tratado en esta serie. Hoy yo quiero que estudiemos lo que la Biblia dice a los jóvenes en relación a la influencia. No la influenza, la enfermedad, sino a la influencia. El efecto que los jóvenes producen en sus relaciones interpersonales hacia sí mismos, hacia los que le rodean de manera inmediata, su familia, su comunidad de fe, su comunidad educativa, donde estén ejerciendo, y finalmente sobre la sociedad. Así que vamos a abordar un pasaje muy conocido para algunos que está en 1 Timoteo, capítulo 4, versos 12 al 16, donde leemos de la siguiente manera. Ninguno, y quiero aclarar que Pablo está escribiendo a uno de sus discípulos, muy joven él, que se llama Timoteo, y le escribe así: ninguno, ojo a esta expresión que es muy importante, ninguno tenga en poco tu juventud. Es una forma de decir, nadie te menosprecie por ser joven. Y vaya, si algo padecen los jóvenes en la actualidad, muchas veces es el menosprecio de los mayores. Y los mayores tienden a menospreciar a los jóvenes porque no son maduros, porque no son prudentes, porque son temerarios, porque están más enfocados en sus propias pasiones y en sus propias emociones que en una vida responsable y bien administrada. Entonces los padres sufren con sus hijos, los abuelos los ven como, ¡ay, qué tedio con estas decisiones de los jóvenes! En fin, esta es la actitud en la que muchos menosprecian las decisiones de los jóvenes. Quizás un sector que ha apreciado muchísimo a los jóvenes es el sector comercial. Si tú vas a las diferentes tiendas en un centro comercial, la mayoría de quienes atienden allí pues son los jóvenes, ¿sí? Una razón posible es que debido a su falta de experiencia a nivel laboral, pues no hay que pagarles mucho más allá del mínimo, ¿sí? Eso es lo que algunos consideran que es una mano de obra más bien económica porque se les paga el mínimo y es suficiente. Y ellos pues han salido del colegio, han salido tal vez de la universidad y mientras se ubican laboralmente en la profesión para la que han estudiado, pues necesitan apoyarse en algún ingreso. Y el comercio ve a los jóvenes como una fuente dinámica de energía, de ánimo, de carisma para poder transar con los clientes por caras amables a través del ámbito comercial. Entonces, dice la Escritura a los jóvenes, a este joven, pero a todos los jóvenes, ninguno, nadie tenga en poco, nadie menosprecie su juventud. Al contrario, sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes. Esta expresión de no es muy diferente a sé ejemplo a los creyentes. Pablo no le está diciendo a Timoteo
compórtate de tal manera que los creyentes vean cómo te comportas y seas un ejemplo para ellos. No es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, sé ejemplo de los creyentes. Y eso significa que cuando alguien quiera preguntar, ¿qué es un creyente? Bueno, un creyente es una persona que ha creído en Cristo. Sí, pero no conozco algo así. ¿Me puedes dar un ejemplo de lo que es un creyente en alguien? Oh, sí, mira Timoteo, sí. La forma en que este joven tomó decisiones, gestionó sus emociones, vivió la vida, la forma como habló, la forma como sirvió, la forma como actuó. Eso es un ejemplo de un creyente. Y eso es lo que está hablando Pablo y es lo que Dios dice a los jóvenes a través de su palabra. Sé ejemplo de lo que es un creyente, de lo que es un joven que se distingue por amar a Dios, por caminar según los lineamientos de Dios, por escuchar las instrucciones de Dios y seguirlas, por andar en temor de Dios. Eso tiene que ver con reverencia, conocimiento de Él. Así que nadie menosprecie tu juventud. Por el contrario, sé ejemplo de lo que es un creyente en 6 dimensiones. Sé un ejemplo de los creyentes o sé ejemplo de los creyentes en palabra. Tiene que ver con tu forma de hablar, lo que hablas. Lamentablemente, si algo tiene o caracteriza a muchos jóvenes en su hablar, es la cantidad de improperios que suelen usarse con una naturalidad, ¿sí?, que pues finalmente no parecen hacerse consciente de que no es saludable este tipo de vocabulario, ¿sí? Se molestan y se riegan en vulgaridades. Bueno, eso también pasa en personas adultas, no solamente jóvenes, ¿sí? Pero cuando apenas están saludando, hola tal por cual, y usan una serie de improperios, incluso para saludarse, viene a mi mente un episodio que me narra una docente de universidad, docente de idiomas, ¿sí? Ella estaba congregándose con nosotros mientras vivió aquí en la ciudad de Bogotá, a quien enviamos un saludo, Ligia Tolosa, perdón. Y entonces ella llegó un poco temprano al aula donde dictaba su clase y empieza a ver los jóvenes llegando y saludando, hola tal por cual, y ese tal por cual, un improperio por supuesto, hola tal por cual. Y ese asombro del lenguaje que estaban usando los chicos solo para saludarse, ¿sí? Espero que llegara el momento de iniciar la clase, había observado cómo se saludaban unos con otros, así que cuando llegó el momento de iniciar la clase se levanta de la silla, se acerca a una de las chicas a la que habían saludado, ¿qué hubo tal por cual? Y le dice, hola tal por cual, ¿pudiste hacer el trabajo de mi clase? Y entonces la chica se sorprende de la profesora que le diga, hola tal por cual. Y entonces dice, profe, ¿qué pasa? ¿Me estás ofendiendo? Espérate, ¿cómo te estoy ofendiendo? ¿Por qué? Porque me estás diciendo tal por cual. Espérate, estoy aquí sentada, veo a tus amigas llegar y decirte, ¿qué hubo tal por cual? Cada una de ellas te saludó con la misma palabra, tú te ríes y les respondes tal por cual. Ahora yo uso la misma palabra para decirte si hiciste el trabajo y te ofende la palabra. Y fue una reflexión y aprovechó la oportunidad para hablar del vocabulario de los jóvenes. Y creo que si un joven es creyente, debe haber pureza en todas las dimensiones de su vida, especialmente en su manera de hablar. No solamente nos referimos al vocabulario soez, también nos referimos a la malicia con que se habla. Es muy típico entre los jóvenes hablar una palabra, pero darle un sentido muy distinto a la palabra. Tanto así que algunas personas hablan con jóvenes, los jóvenes se ríen de las cosas que dijeron y la persona que estaba allí, seguramente alguien mucho mayor o quizás alguien menor, ¿sí? No tengo ni idea de por qué se ríen. Y todos con malicia se están riendo porque hay un doble sentido en su lenguaje. Y Pablo está diciendo, ok, un joven creyente, un ejemplo de joven creyente, es un ejemplo en la manera de hablar, exenta de un vocabulario soez, exenta de un vocabulario malicioso y en tercer lugar,
que tiene que ver con un vocabulario que edifica, que no habla bobadas, que habla cosas que edifican. No hay que llegar a viejo para ser sabio en lo que se habla. ¿Se puede ser joven y ser sabio en lo que se habla? Claro, de eso se trata, ser ejemplo de los creyentes, en poder tener un vocabulario edificante, un vocabulario saludable, un vocabulario donde haya una higiene de ese tipo de palabras, ¿sí? No solamente pensamos en una higiene física, la higiene trasciende a todas las dimensiones de nuestro ser y cuanto más necesitamos una higiene en nuestro vocabulario, como referí, de palabras soeces y de un lenguaje malicioso, de doble sentido, con palabras que su sentido literal y de Academia Real, de la Real Academia de la Lengua, pues no es un sentido malicioso, pero para algunos jóvenes sí lo es. Así que limpiémonos de estas cosas y procuremos que al hablar, hablemos sabiduría. A veces los temas que se hablan entre los jóvenes son tan banales, son tan superficiales. He tenido jóvenes conmigo, conversando conmigo, que me dicen, yo prefiero rodearme de adultos y de personas mayores. Y bueno, ¿por qué? No sé, porque yo no encuentro nada edificante en las conversaciones que tengo con los jóvenes. Hablamos de bobadas, me dicen ellos, y yo no les refuto porque pienso lo mismo. Muchos jóvenes, desafortunadamente, no tienen nada sabio para decir. Hablan de algunas cosas que no son edificantes. Yo no estoy diciendo que no podamos hablar de temas típicos y tradicionales de jóvenes, pero cuando gastas 2 horas hablando con otros chicos, cosas que no dejan ninguna dosis, ningún granito de arena de sabiduría, la verdad perdiste el tiempo. Aquí quizás pasaste un rato placentero de reírte, de hablar de terceros, de hablar de profesores, de hablar de sexo, de hablar de música, de hablar de moda, de hablar de tecnología, de juegos, de todas estas cosas, ¿sí? No estamos tratando de cohibir a los jóvenes que hablen lo que quieran, solo que apliquen principios de sabiduría en la gestión de su hablar. Y creo que es un acto de sabiduría para los jóvenes recomendado en la Escritura, sí, hablar sabiduría. Ahora, alguien diría, ¿pero qué sabiduría puede hablar un joven si no tiene experiencia? Bueno, la sabiduría no es un tema de experiencia, déjeme referirle, ¿sí? Porque la sabiduría es un tema de reflexión, es un tema de lo que otro vivió, yo lo puedo reflexionar y aprender de lo que otro vivió. Entonces, si aprendo del dolor, del sufrimiento, de los errores de otro, yo puedo adquirir sabiduría. Ok, un primo tomó esta decisión, dijo esto, hizo eso, se le vinieron unas consecuencias dolorosas encima. Ok, yo debo aprender de eso. No puedo decir, ok, mi primo lo vivió, tremendo, y un año después ahora soy yo el que lo estoy haciendo y ahora soy yo el que lo estoy viviendo. Entonces, la experiencia de mi primo, cuando me enteré de ella, no sirvió nada más que para hacer un acto informativo. No, se quiere que haya sabiduría. Pero ¿cómo se desarrolla la sabiduría? Bueno, lo que vivió mi primo, lo pensé, lo medité. Si a mí me pasara, si yo estuviera viviendo eso, ¿qué debería hacer? Ahora, ¿cómo puedo evitar que eso pase en mi propia vida? Y esta reflexión ayuda enormemente a desarrollar sabiduría a partir de reflexionar las experiencias de otros. Así que yo puedo tener experiencia, pero otro aspecto allí es que si vivo experiencias que traen lágrimas, dolor, tristeza, decepción en lo personal o a los que me rodean, pues reflexiónenlos. Y aprendamos de ello, saquemos sabiduría de cada experiencia. Suelo decir que los más exquisitos manjares de sabiduría vienen en envolturas de crisis, de prueba, de errores, de dificultades. Y cuando reflexionamos esos aspectos e interiorizamos y apropiamos los aprendizajes de la reflexión sobre la experiencia, entonces crecemos en sabiduría. Suelo decir a los jóvenes, procura vivir de tal manera que llegues a sabio antes que a viejo. Conozco muchos viejos, adolescentes, sí, me refiero a muchos viejos de 60, 50 años que no maduraron, siguen actuando como adolescentes, siguen llorando cosas efímeras, siguen hablando bobadas. Así que sé ejemplo de los creyentes en palabra, sé ejemplo de los creyentes en conducta. La manera de conducirnos.
Llama la atención que en término conducir se aplica a la forma como yo manipulo o gestiono o conduzco un vehículo, ¿sí? Pero igual, conducimos cosas, conducimos máquinas, conducimos vehículos, pero también conducimos nuestra vida. Para ser un conductor se requiere un documento que se llama pase, ¿sí? Sea para una moto, sea para un vehículo, aún para un vehículo de carga, un tráiler, ¿sí? Se requiere un pase especial, ¿sí? Porque cada vehículo, según su tamaño, requiere unas exigencias, unas competencias por parte de su conductor. Así que el adiestramiento o la capacitación, que tiene un componente académico, pero también tiene un componente práctico para enseñarles a conducir. Y yo creo que para ser ejemplo de conducta, es otra forma en la que nosotros necesitamos un documento, una licencia. ¿Qué licencia se requiere para la conducta? Bueno, la vida nomás, hay que estar vivo para conducirnos, pero para una conducta sabia se requiere una licencia. No hay nada que diga, bueno, este documento te autoriza a conducirte de tal manera. Ahora, cuando los jóvenes se aproximan a los 18 años y van a recibir un documento que se llama cédula de ciudadanía, que les da como la identidad para que puedan ejercer ciertos derechos, como el votar y algunas libertades para algunos, como el poder tomar licor y poder ir a la taberna o a la discoteca, y pues allá sí nos dejan entrar sin problemas si mostramos el documento. Entonces parece que tuvieran en su cédula de ciudadanía, ¿sí?, una licencia para libertinaje. Y eso no es precisamente una cédula. Ahora, no quiero enfatizar tanto el documento de identidad, sino la forma como nos comportamos. Entonces estos jóvenes piensan, ya tengo cédula, a mí mis padres ya no me pueden decir qué puedo y qué no puedo hacer, qué debo y qué no debo hacer. Yo quiero hacer esto y bueno, si no les gusta a mis padres, problema de ellos. Yo lo voy a hacer porque yo ya soy mayor, porque yo ya estoy grande. Ay, cuando hay este tipo de actitud, solo salta a flote, ¿sí?, la inmadurez que tenemos en ese sentido. Y no solo pasa con jóvenes, a veces pasa con algunos adultos que no hemos aprendido a conducirnos correctamente a pesar de la edad que tenemos. El llegar a cierta edad en la juventud y saber que tenemos emociones, deseos, se nos despiertan instintos para ciertas experiencias en la vida, no significa que eso pueda ser hecho con toda libertad. Creo que cuando Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, nos está diciendo, sé sobrio en la manera de conducir tu vida, tomar decisiones, de gestionar acciones, de relacionarte con las demás personas. Estamos conduciendo nuestra vida cada vez que tomamos decisiones. Ahora, si el criterio para tomar decisiones es ¿me trae algún placer? Si ese es el criterio y desde ahí te desbocas y ese es el criterio número uno para tomar decisiones, pues pronto muchas lágrimas vendrán por tu rostro y corazones y momentos de corazón roto vendrán a tu vida, porque muchas de las cosas que son placenteras no son saludables, son tóxicas. Y si tú consideras que eso no es importante, el que sea tóxico no es importante, el que sea nocivo para la salud física, para la salud mental, para la salud emocional, para la salud espiritual, que sea nocivo no es importante, todo es disfrutar el placer de ellos, pues sencillamente no has hecho un clic en cuanto a tu madurez se refiere. Si se requiere una licencia para conducir un vehículo, ¿qué licencia se requiere para conducir correctamente una vida? Creo que los lineamientos de Dios son una excelente licencia para conducir correctamente la vida. No fuimos puestos sobre la tierra para decorar el planeta, sino para cumplir propósitos eternos de parte de Dios para nosotros. Ahora, si yo estoy viviendo en las sendas, en las rutas que no son lo que Dios planeó para mí, pues estoy siendo como uno de esos conductores que conducen sin licencia, sin experiencia. Y una persona que conduce sin experiencia y sin licencia, bueno,
Puede que tenga la experiencia y no tenga la licencia, en cualquier momento puede ser requerido por la autoridad y se va a ganar un comparendo, una multa. Pero si tampoco tiene la experiencia, va a dañar su vehículo, va a dañar los vehículos de los que vayan cerca suyo y puede atentar contra su propia vida y contra la vida de las personas que van consigo dentro de ese vehículo. Y eso mismo pasa en las decisiones de la vida. No son los pocos los padres que con lágrimas en su rostro se preguntan: ¿qué hice mal como padre? ¿En qué me equivoqué como padre? ¿Por qué este hijo toma esas decisiones que terminaron llevándolo a la clínica por una enfermedad de transmisión sexual o a la cárcel por una decisión soberbia donde se vinculó con otras personas que no eran adecuadas para su vida? ¿En qué me equivoqué? Y es tan doloroso y tan conmovedor ver las lágrimas y el dolor y el clamor de estos padres que se sienten tan frustrados porque sus hijos se dejaron influenciar inadecuadamente y se condujeron de la manera menos sabia posible, trayendo sus respectivas consecuencias. La Biblia habla a los jóvenes de cómo debemos hablar y de cómo debemos conducir. Nos faltan 4 que veremos en los próximos episodios, pero no tomes esto como bla, 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 religiosidad, no me importa, porque eso es igual a ver señales de tránsito que advierten peligro y no acatarlas, no obedecerlas. Y quien conduciendo su vehículo ve las señales de tránsito que advierten peligro y no las acatan y caen en el peligro y traen destrucción, es como aquel refrán vulgar que dice que el que escupe para arriba en la cara le cae. No tomes estos consejos bíblicos, no tomes estas advertencias bíblicas de forma liviana. Son por tu bienestar, están dadas por tu bien. A Dios le interesa que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra, pero eso no sucederá si menosprecias lo que Dios te dice a través de la Biblia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas exhortaciones. Quizás algunos no gusten de ellas porque sienten que coartan sus libertades, pero nadie más interesado en nuestro bienestar que tú. Y si dejaste en tu palabra estos consejos, estos lineamientos, estos estatutos, es porque quieres nuestro bienestar, Padre Celestial. Perdónanos si solemos menospreciar estos principios, Señor. Pero Padre, ayúdanos a ser sabios, Señor, y a asumirlos de manera íntegra, con entereza, con humildad, con responsabilidad. Y que al final de nuestros días podamos mirar esa fase de juventud y poder respirar un aliento fresco y saludable diciendo: atendí el consejo sabio de Dios en mi juventud y esto direccionó mi vida para poder ser un correcto ejemplo de creyente a mi familia, a mis hijos, y hoy no lamento la forma de vivir la juventud que viví. Que así sea en la vida de muchos jóvenes, en el nombre de Jesús. Quiero orar por mi audiencia en estos momentos, allí que están orando con nosotros en estos momentos, pidiéndote nuevamente por paz sobre Colombia, Señor, pidiendo, Padre Celestial, aquellas personas que están enfermas sean sanadas en el nombre de Jesús. Aquellos que están pidiendo por provisión, Señor, haz un milagro, Señor, financiero, un milagro para un empleo, un milagro para provisión en su casa. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Y que las respuestas a aquellas peticiones que están siendo escritas en el chat, Padre Celestial, hagan que cada uno de quienes las ha hecho puedan darte gloria, honra, testificar de ello y inspirar la fe de otros como resultado de tu respuesta en sus vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. A todos un abrazo muy especial. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo episodio en los brazos del Padre.